Guatemala, pagando el precio. Guatemala, país megadiverso, multicultural y multiétnico, forma parte de una de las 5 civilizaciones que fundaron el planeta. Con su pluriculturalidad, heterogeneidad y capacidades diferenciadas, Guatemala ostenta soberanía y dignidad. Siendo la cuna de la civilización maya, hoy Guatemala late orgullosa en el corazón del mundo maya, el hogar de una de las más grandes civilizaciones que la historia ha conocido. En su seno encontramos ecosistemas que van desde los manglares de los humedales del Pacífico hasta los bosques nubosos de la alta montaña. Sin embargo, es un paraíso terrenal que ahora está en riesgo. Por ende, Guatemala busca la solidaridad de todas las naciones y pueblos del mundo, especialmente para las poblaciones indígenas y campesinas más empobrecidas, que son parte de una sociedad olvidada y discriminada, y que además es la que más sufre ante la multiplicación de fenómenos que se generan con el cambio climático. A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados, Guatemala está situada sobre 3 placas tectónicas, la de Norteamérica, la del Caribe y la de Cocos, debido a su ubicación geográfica en medio de 2 océanos. Pero con el agravante de estar en la ruta de huracanes del Atlántico y en la ruta de tormentas del Pacífico. Además, con 33 volcanes, 3 de ellos activos, hoy Guatemala se le cataloga como el país más vulnerable de todo el continente americano y en segundo lugar a nivel mundial. Guatemala es un país expuesto ante el cambio climático, un fenómeno del cual no somos responsables, porque es muy poco lo que aportamos con gases de efecto invernadero para el cambio climático, pero la alta vulnerabilidad del país pues, nos expone, nos agrava situaciones sociales, económicas, y verdaderamente necesitamos que el mundo entienda que el cambio climático es un acelerador de factores socioambientales, ¿verdad? Exacerba enfermedades, incrementa la pobreza y expone a nuestra juventud a ser carne de cañón del crimen organizado. Dentro de ese marco estamos viviendo, es una realidad. Y obviamente Guatemala fija una posición no de confrontación, ni tampoco de limosna. Fija una posición en que dice, nosotros debemos de tener aliados porque solos no podemos salir. Y de ahí nace el contexto de la alianza para nuestro futuro. Entre las tormentas Mitch y Stan, el impacto económico que el cambio climático ha tenido sobre Guatemala ha significado la pérdida de 1.736 millones de dólares, 7.5% PIB, Producto Interno Bruto. Otras tormentas como el Ágata, el Alex y la erupción del volcán Pacaya arrojaron para Guatemala pérdidas de 1.550 millones de dólares, siendo el 4.1% del menoscabo del PIB, y hoy con tan solo la depresión del 12E, el daño ha llegado a entre 3% a 4% del PIB. Los programas de salud, seguridad, educación y otros han quedado relegados al segundo plano. Todo ello producto del cambio climático, lo que ha llegado a cobrar vidas humanas, destruyendo cosechas y gran parte de su infraestructura vial. Cada invierno que se avecina promete nuevos estragos cuando ni siquiera se ha podido empezar con la reconstrucción. A pesar de que Guatemala no es de los principales responsables de las emisiones de gases efecto invernadero, hoy recibe los impactos de estos fenómenos. Su vulnerabilidad se debe a que Guatemala es un país empobrecido, en el cual al menos el 51% de la población está desnutrida y muchas de estas personas viven en ubicaciones o viviendas mal construidas que las ponen en alto riesgo. Para Guatemala, como para el resto de países centroamericanos y estados insulares, el asunto va más allá de simplemente bajar los niveles de carbono. En Guatemala sabemos que nosotros no aportamos más que el 0.003%, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero. Prácticamente es como que dijéramos cero. Sin embargo, estamos conscientes de que el cambio climático es un fenómeno global que no podemos eludir.
y tenemos que enfrentarlo. Esa es una cruda realidad. Eso implica que como guatemaltecos tenemos que establecer planes estratégicos de desarrollo, impulsar el desarrollo sostenible, manejar adecuadamente nuestras áreas protegidas, donde está nuestra biodiversidad, nuestra reserva de agua, nuestros bosques, pero también debemos de trabajar en las áreas secas y desérticas del país, en donde a pesar de esas condiciones todavía hay agua suficiente como para cambiar el paradigma del agua y adaptarnos mejor a la presión del cambio climático. Y desde luego impulsar la gestión descentralizada de las cuencas, subcuencas y microcuencas del país, porque nosotros pensamos que para adaptarnos y mitigar tenemos realmente que descentralizar la gestión administrativa del Estado y entre ellas la gestión de la problemática ambiental. Mientras en las negociaciones de las convenciones Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, los países industrializados discuten sobre los estragos que el cambio climático les traerá, países como Guatemala están poniendo los muertos y pagando el precio, pues los huracanes, tormentas y depresiones tropicales ya están a la orden del día. Por lo mismo, Guatemala requiere de la solidaridad de todos los países del mundo como aliados en la búsqueda de mecanismos para la pronta adaptación al cambio climático que le ayuden a afrontar el problema. Este fenómeno de depuración del aire que respiramos, al final, pues es un beneficio para toda la humanidad. La circulación del viento por el planeta a través de los océanos que sale emanado de istmos como Centroamérica y en particular de Guatemala, al final pues beneficia a Europa, beneficia a Norteamérica y a otros países. De tal manera que en la medida en que el mundo entienda esos beneficios que nosotros podemos dar y que ellos se solidaricen e inviertan en bonos de carbono para que nosotros cuidemos esos bosques que tenemos y esa gran biodiversidad que tenemos, estamos contribuyendo también con toda la humanidad. En el marco de políticas sobre cambio climático y sus instrumentos de ejecución, Guatemala ve la importancia de una plataforma que facilite, acelere y asegure el abandono del paradigma de que tanto los recursos naturales como el consumismo desmedido pueden ser ilimitados frente al crecimiento económico, pues no estamos frente a ilimitados recursos naturales del planeta. Debemos velar por la búsqueda tanto del bienestar material como espiritual sobre la base del conocimiento y el respeto mutuo de cara al cambio climático. No obstante, la esperanza para muchos países vulnerables al cambio climático se ve cada vez disminuida ante los pobres resultados alcanzados en las cumbres mundiales, donde los países industrializados y los emergentes no logran ponerse de acuerdo para lograr la disminución de los gases a efecto invernadero que son los que ocasionan el calentamiento global. Tal fue el caso de la reciente cumbre COP17 celebrada del 28 de noviembre al 9 de diciembre del 2011, la cual terminó con un acuerdo sin metas sustanciales y débil, por haber consentido bajas reducciones de gases a efecto invernadero. Hey, cuando la meta es prevenir interferencia antropogénica peligrosa con el sistema del clima. Este acuerdo, considerado por muchos como infructuoso, pone a todos los países bajo el mismo régimen legal y entrará en vigencia en el 2020. Sin embargo, el convenio lleva ahora un mapa trazado para reforzar un marco legal para mayores reducciones de forma posterior de parte de los mayores emisores, el cual debe ser aprobado en el 2015, pero aplicado hasta el 2020. La excusa de una fecha tan tardía es que antes de comprometerse los países a mayores reducciones, deben obtener nuevos insumos científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, que corroboren con mejores evidencias. No obstante, los científicos alegan que la evidencia está a flor de piel. Dicha práctica dilatoria ha sido considerada, tanto por muchos ambientalistas y académicos, como no aceptable, pues la reducción no llega a tiempo para evitar un calentamiento global irremediable. El Dr. John Kermon, exdirector de Outreach de la National Oceanic Administration NOAA, menciona que con solo el alarmante descongelamiento del Ártico, dilatar otros 8 años más en los compromisos no podía ser nada prudente. En base a estas débiles negociaciones,
Centroamérica debe estar preocupada puesto que de llegar a 2 grados centígrados más de temperatura, la desertificación en la región podría estar a la orden del día y significaría la pérdida de la biodiversidad, la desaparición de los bosques tropicales, problemas en la agricultura y una sequía jamás vivida en la región, con el agravante de mayor pobreza. Es por ello que se debe establecer un compromiso firme de fortalecer las capacidades de adaptación públicas y privadas a lo interno de nuestros países, tanto regionales como nacionales, y depender más de las autoridades políticas, económicas, ambientales y financieras, públicas y privadas, y de la cooperación internacional. Para muchos ambientalistas y expertos, el régimen climático que se ha establecido en la COP17 es tan débil que es casi sinónimo de llamarse voluntario, el que además será puesto en marcha hasta dentro de una década, muy tarde para los pueblos indígenas y campesinos de escasos recursos que ya viven con constantes amenazas de inundaciones, sequías, tormentas e inseguridad alimentaria, especialmente a sabiendas que estos desastres seguirán viniendo con mayor fuerza, intensidad y periodicidad. Fundamentalmente esperaríamos el mundo se comprometa en serio. Eso significa que nosotros debiéramos tener acceso al financiamiento de los grandes capitales mundiales para tratar de invertir en la recuperación ambiental de Guatemala, especialmente en su masa boscosa. Eso es muy importante porque en la medida en que eso se haga, nosotros vamos a poder estar colaborando con el mundo para enfrentar el fenómeno del cambio climático. América Latina, no siendo una de las regiones más emisoras, más altamente emisoras del mundo, pero sí teniendo un grupo importante de economías medias, que no son las economías más grandes, pero sí son, ni las más pequeñas, pero son economías medias emergentes, pues tienen una gran posibilidad de contribuir a la solución, y vemos que Brasil y México, para nombrar dos, pero igualmente otros más pequeños, Colombia, Chile, la propia Costa Rica, son países que han tomado el liderazgo en decir que ellos están anuentes. De todos los acuerdos convenidos en Durban, Sudáfrica, pareciera que el único que se salva es el Fondo Verde de Clima, FVC, aunque por el momento aún permanece como un canasto vacío. No obstante, es un fondo que pronto contará con una administración y oficina, posiblemente bajo la sombrilla de México. Ahora los países suscritos a la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas deberán identificar recursos financieros para llegar a los $100.000 millones que se han acordado y serán utilizados por los países vulnerables y menos desarrollados, para ayudarles a enfrentar y adaptarse al cambio climático con desarrollo sostenible. Sin embargo, ante la incertidumbre de un fondo que venga a tiempo para la región, se busca impulsar a lo interno de la región compromisos más sustantivos para la creación de un Fondo Verde Centroamericano de Adaptación en el PCIE, o a través de otros fondos que pueda brindar la cooperación internacional orientados a las poblaciones más vulnerables. Yo creo que ha llegado el momento de que el primer mundo, como llamamos al mundo industrializado, entienda que todos somos habitantes de este planeta y que tenemos los mismos derechos, que es necesario ya que el bienestar se generalice. En la medida en que el bienestar se concentre en unos pocos países y la gran mayoría no tengamos acceso al bienestar, también estamos causando mucho daño al planeta. De tal manera que nosotros pensamos que el tema del cambio climático, más que verlo como un problema, debemos verlo como una oportunidad que se abre ante la civilización para construir un nuevo modelo más humano, un nuevo modelo menos esquilmador, un modelo menos depredador del ambiente, en donde podamos vivir mucho más tiempo como especie. Somos la única especie que tiene la oportunidad de forjar su futuro, pero si no tomamos la decisión ahora, puede suceder, como dijo alguna vez José Saramago, que llegue un tiempo en que no quede ni la más mínima huella de que existió el ser humano. La vulnerabilidad que hoy vive Guatemala, que está siendo exacerbada, magnificada y multiplicada por el cambio climático,
busca la solidaridad de todas las naciones y pueblos del planeta hacia esa parte de la sociedad más olvidada, invisibilizada y discriminada. Hoy, el futuro de Centroamérica está en riesgo, pues las decisiones tardías pueden exacerbar los peligros hasta convertirlos en catástrofes. Eso es lo que debemos evitar, y están a tiempo para una adaptación correcta y justa. Guatemala, pagando el precio.